Muy bien, en el problema que ya habíamos iniciado en el video anterior, identificamos que la primera condición de continuidad se cumple, ¿sí? Porque el límite es igual a 1, es decir, el límite existe. Ahora, vamos a aplicar la condición 2 de continuidad para el problema anterior. Tenemos nosotros que la segunda condición es que f de a existe, es decir, en otras palabras, que la gráfica pase por a. Entonces, para esta condición, lo primero que tenemos que establecer es en qué función se incluye el valor de a. Sabemos que a es 1. Entonces, debemos identificar en cuál de estas dos funciones, si en la lineal o en la cuadrática, estamos incluyendo x igual a 1. Lógicamente, vamos a aplicar esta de aquí, ¿sí? Porque estamos incluyendo el 1. Aquí dice o x menores que 1 o x igual a 1. Acuérdense que aquí el 1 está incluido. Aquí lo voy a remarcar un poco más, ¿sí? Dice x o es menor que 1 o está a la izquierda o x es igual a 1, ¿sí? Aquí dice x menor que 1 y x igual a 1. Estamos. Entonces aquí se incluye el 1. Se incluye x igual a 1. Entonces cuando nosotros apliquemos la segunda condición, que es para verificar si f de a existe, es decir, que la gráfica pasa por a, siempre debemos identificar la función donde se incluye el valor de a. Entonces aquí se incluye el 1 en esta función, en la cuadrática, porque aquí dice x o es menor que 1 o igual a 1. Entonces, esa condición la vamos a aplicar en f de x igual a ¿quién? En la función cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar el valor. Mi x vale 1, ¿cierto? Recuerde que a es un valor en x. X es 1, entonces en 1 nos va a quedar que f de 1 es 1 al cuadrado, que es 1. Es decir, que cuando nosotros hagamos la gráfica de esta función, y ya lo vamos a ver cuando nosotros hagamos la gráfica en GeoGebra, el valor en y va a ser 1, ¿verdad? Recuerden que f de 1, aquí lo voy a anotar, f de 1 es el valor en y. Entonces, cuando grafiquemos, cuando x valga 1, la y también va a valer 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la condición 2 también se cumple, ¿verdad? Porque la imagen en 1, la imagen va a ser 1. Es decir, cuando grafiquemos, vamos a pasar por el puntito 1 para x, 1 para y, ¿verdad? La gráfica va a pasar por aquí. Muy bien, entonces esta condición se cumple, ¿verdad? Porque la imagen de ese puntito existe, es decir, la gráfica pasa por el punto, en otras palabras. Y ahora la tercera condición de continuidad me dice que el límite debe ser igual a f de a. Verifiquémoslo con los datos del problema. ¿Cuánto vale a en este problema? A es 1, ¿verdad? Vamos a verificar que el límite, cuando x tiende a a, pero a vale, a es 1. Verifiquemos que el límite sea igual a f de 1. ¿Cuánto nos dio el límite? El límite nos dio 1. Aquí está, el límite nos dio 1. El límite es 1. ¿Y f de 1? ¿Cuánto vale la imagen en 1? Cuando reemplazo este 1, lo reemplazo aquí en la función donde se incluye el 1, noto que f de 1 es 1. ¿1 es igual a 1? Claro que sí. Entonces, quiere decir que se cumplen todas las condiciones. Esta se cumplió y la primera condición también se cumplió. Entonces, como se cumplen las tres, ¿qué concluimos? Por tanto, f de x es continua. ¿Es continua en qué valor?
Estamos analizando la continuidad en 1. ¿Por qué es continua? Porque se satisfacen las 3 condiciones de continuidad. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, vamos a hacer la gráfica solo para corroborar si en efecto es continua en 1, ¿sí? Ya viendo la gráfica. Y vamos a analizar ese punto, ¿verdad? Que cuando x vale 1, la y vale 1, para que ustedes noten que en 1 la gráfica pasa por ahí, ¿verdad? Ahora compartiré con ustedes cómo graficar una función seccionada. Vamos a graficar el problema que hicimos anteriormente. Para graficar una función seccionada aquí en GeoGebra, este simulador, este enlace está ya en semana 9, ahí lo pueden encontrar. Entonces entran aquí a este enlace. Para escribir ahora la función seccionada, vamos a llamar a un comando que se llama el comando si. Este comando nos ayuda a graficar una función que esté hecha con trocitos, ¿verdad? Es decir, que por un lado es una función y para otros valores en x es otra función, ¿sí? Entonces, escribimos sí y ahora vamos a seleccionar la opción condición entonces si no. ¿Por qué? Porque aquí vamos a establecer dos funciones, ¿verdad? Una que se presta para una condición y otra para la otra condición, ¿verdad? Entonces vamos a establecer esta, la segunda opción. Condición entonces si no, porque son dos funciones. Y ahora, ahí donde dice condición, uno escribe la condición para los valores en x. Teníamos en la función que x era mayor que 1, ¿sí? Para la primera función lineal. Como ustedes tienen escrita ya la función, entonces ahí solamente van corroborando. Tenemos entonces que la condición para la primera función es x mayor que 1. ¿Se recuerdan el que hicimos antes? Entonces voy a escribir aquí x y ahora mayor, aquí está el signo mayor que 1. Y ahora donde dice entonces, ustedes van a escribir la función. Recuerden que la primera función que teníamos era una función lineal. Para x mayores que 1 se iba a aplicar una función lineal 2x menos 1. Entonces aquí donde dice entonces escribo la función lineal 2x menos 1. Ahora donde dice si no, ustedes van a escribir primero nada más la función de la otra sección. Recordemos que la otra sección era una cuadrática. Entonces ahora voy a escribir x al cuadrado. Y automáticamente vamos viendo que ya me va graficando. Aquí, cuando ustedes escriben la segunda función, ya no escriben la condición. ¿Por qué ya no la escriben? Porque aquí el programita de GeoGebra ya lo hace automático, ¿sí? Si esta condición era x mayores que 1, ya se sabe que la otra condición va a ser lo que complementa, ¿verdad? X menores o iguales que 1. Entonces esto lo hace automático. Usted no tiene que escribir la otra condición. Y ya cuando escribe solamente la otra función, le da Enter. Y automáticamente le da la función seccionada como lo hicimos en el problema de continuidad. Y ya está la gráfica, miren. Ahora, nosotros estábamos analizando cómo era la continuidad en 1. Y en efecto, la gráfica, miren, en 1 pasa la gráfica, ¿verdad? En 1 hay continuidad, miren. Pasa por 1, el límite en 1 existe. Y notamos que f de 1, ¿cuánto vale f de 1? F de 1, ¿cuál es la imagen en 1? La imagen en 1 es 1, ¿verdad? Que fue el valor que nos había dado a nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que todo cuadra cuando vemos la gráfica. Es muy importante ver la gráfica porque es más fácil visualizar la continuidad con la gráfica. Bueno, entonces de esta manera nosotros ya terminamos el ejercicio anterior completamente. Ya analizamos la continuidad. Voy a compartir entonces con ustedes otro ejemplo. Vamos a desarrollar este cuarto ejemplo. Es la función continua en 2 y aquí me dan la función seccionada. Por un lado tengo una función racional cuando x es distinto de 2 y por otro lado tengo una función constante pero cuando x es igual a 2. O sea que esto prácticamente se traduce que es en un puntito. Esto es un puntito, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a establecer las condiciones de continuidad alrededor de 2. Aquí tengo, este es el valor de a.
Bueno, entonces vamos a empezar con las condiciones de continuidad. Ahora, nada más recordemos un poco, siempre identificar qué valores de x se incluyen en cada sección, ¿verdad? Aquí como me dice x es distinta de 2, quiere decir que si yo hago la gráfica, o sea, aquí está el 2, mis x van a ser cualquier número, siempre y cuando ese número sea distinto de 2. O sea que x va a estar a la izquierda del 2 o x va a estar a la derecha, ¿cierto? Entonces, si mis x van a estar a la izquierda del 2 o a la derecha, quiere decir que si está a la izquierda, se va a aproximar a 2 por la izquierda, ¿cierto? Mis x van a ser estos de aquí, o mis x van a estar por el lado derecho. Por el lado derecho, ¿sí? Entonces, esta sección la voy a utilizar cuando me aproxime a 2 por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y esta únicamente cuando x sea 2, ¿verdad? Solo aquí. Bueno, entonces ya establecido eso, vamos a empezar con las condiciones. La primera es que el límite, cuando nos aproximemos a de la función f de x debe existir. Entonces lo vamos a analizar en función de este problema. Vamos a calcular el límite cuando x se aproxima a a, pero ¿cuánto vale mi a? Mi a vale 2. Vamos a analizar el límite cuando me aproximo a 2 de la función f de x. Ese límite debe existir. Para que ese límite exista, recordemos, los límites laterales deben ser iguales. Entonces vamos a establecer el límite por la izquierda y por la derecha. Ahora, como me voy a aproximar a 2 por la izquierda o por la derecha, ¿qué función voy a utilizar? Bueno, ¿cuál de estas dos funciones, la constante o la racional, se aproxima a 2 por la izquierda o por la derecha? Lógicamente vamos a utilizar esta, ¿cierto? ¿Por qué esta? Porque los valores en x, miren, los valores en x se aproximan a 2 por su izquierda o por su derecha. Entonces vamos a utilizar esta función. Porque los x o están a la izquierda del 2 o están a la derecha, miren. Pero el 2 no está incluido ahí, ¿verdad? Entonces cuando me aproximo a 2 por la izquierda, vamos a utilizar esta de aquí. Mi función es 3x más 2 entre x menos 1. Esta es mi f de x. Ahora aquí no hay problema, podemos aplicar sustitución directa, ¿verdad? Porque no me da forma indeterminada. Entonces nos quedaría 3 por mi x es 2, más 2 entre 2 menos 1. Y aquí nos queda que este límite nos queda 8, ¿verdad? Y ahora cuando me aproximo a 2 por la derecha, va a ser la misma función, ¿cierto? A 2 por la derecha sería este pedacito de aquí. A 2 por la derecha también voy a aplicar la misma función. Entonces me va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? 3, reemplazamos el 2. Y nos queda lo mismo. Queda 8. Entonces, como los límites laterales son iguales, 8 y 8, entonces el límite cuando me aproximo a 2, el límite es 8. Es decir, el límite existe. O sea que esta condición se cumple. Bueno, voy a dejar este video aquí y vamos a terminar las otras dos condiciones en el siguiente video. Gracias por su atención.